A algunos les sucede que se sienten molestos o irritados por el ruido de gente que camina o que habla, o bien distraídos por un objeto externo, se dejan comprometer con innumerables ilusiones habituales. A este error se lo llama el difícil pasaje de la visión que parece un enemigo, y su aparición demuestra que, aunque seamos capaces de permanecer en el conocimiento del estado calmo y del movimiento de los pensamientos, no logramos mantener la presencia cuando se presentan las percepciones de los sentidos que normalmente estamos acostumbrados a interpretar como algo externo e independiente de nosotros que nos hace bien o mal y que, en consecuencia, acogemos o rechazamos, y a las cuales reaccionamos de una u otra forma. Esto significa que la visión externa no ha sido integrada con nuestra práctica. A fin de superar este error, debemos mantener siempre la presencia y cuando percibamos una forma, no dejar que su percepción y los juicios y pensamientos a los que ella da lugar nos distraigan. Sin juzgar si la forma es bonita o fea, debemos permanecer relajados en el reconocimiento, y si surge un pensamiento que la juzga como bonita o como fea, como esto o aquello, permanecemos en la presencia del reconocimiento de este pensamiento sin distraernos. Igualmente, si nos encontramos en circunstancias molestas, como por ejemplo en medio del bullicio, reconocemos la verdadera condición de todos los pensamientos intuitivos o discursivos que surjan para interpretarlas, y seguimos en la presencia de la verdadera condición de todo lo que surja sin distraernos. Si surge un pensamiento de aversión, reconocemos su verdadera condición, que es nuestra verdadera condición, y, sin dejarnos dominar por las pasiones, mantenemos la presencia de dicha condición. Esto se aplica a todos los objetos de los sentidos, visiones, sonidos, olores, etc. En todos los casos debemos mantener la presencia del reconocimiento de la verdadera condición de los pensamientos que interpretan lo que percibimos. Si no podemos integrar todas las acciones cotidianas, tales como comer, caminar, dormir y sentarnos, con la pura presencia no dual, de manera tal que no nos distraigamos jamás, no habrá modo de hacer que el estado de contemplación continúe más allá del tiempo limitado de una sentada en contemplación. Y puesto que no tendremos una presencia estable, siempre habrá una separación entre la sentada en contemplación y las actividades cotidianas. Por esto es muy importante intentar mantener la presencia lo más posible, integrándola en todos nuestros actos. Con respecto a la presencia relativa, el Buda dijo en el Sutra de la Sabiduría, que se encuentra más allá del intelecto, la Prajnaparamita Sutra: Subhuti, ¿de qué modo, reconociendo que tiene un cuerpo, aplica un Bodhisattva Mahasattva el perfecto comportamiento? Subhuti, un Bodhisattva Mahasattva, cuando camina, tiene plena conciencia de caminar. Cuando está de pie, tiene plena conciencia de estar de pie. Si está sentado, tiene plena conciencia de estar sentado. Si está acostado, tiene plena conciencia de estar acostado. Si su cuerpo se encuentra bien o mal, tiene plena conciencia de ello. A fin de comprender cómo puede la presencia relativa ser integrada con todos los actos, tomemos como ejemplo el caminar. Cuando surja la idea de caminar, no debemos levantarnos de repente y caminar de manera distraída y agitada, corriendo el riesgo de romper lo que se encuentra en nuestro camino. Por el contrario,
Cuando nos levantemos y comencemos a caminar, debemos hacerlo recordando: ahora me estoy levantando y mientras camino no quiero distraerme. De este modo, sin dejarnos distraer y reconociendo que estamos caminando, debemos gobernarnos paso a paso con la presencia de la conciencia responsable. Igualmente, si nos encontramos sentados, debemos tener conciencia de ello y hagamos lo que hagamos, se trate de algo importante o no, comer algo, beber un trago o decir un par de palabras, debemos siempre mantener la presencia sin distracción. Puesto que estamos tan habituados a la distracción, nos es difícil desarrollar la presencia de la conciencia responsable, especialmente cuando estamos comenzando a practicar. Sin embargo, esta dificultad no es esencialmente diferente de la que encontramos cuando debemos realizar cualquier otra tarea que no estamos acostumbrados a realizar. Al comienzo, mientras aprendemos, puede que lo que hacemos no nos salga del todo bien, pero luego, con un poco de experiencia, la tarea se hace más fácil. De manera similar, en la práctica de la presencia de la conciencia responsable, al comienzo debemos hacer todos los esfuerzos posibles por no distraernos y poner todo nuestro empeño en evitar la distracción. Luego, debemos intentar mantener lo más posible la presencia. Y finalmente, apenas nos distraigamos, debemos tener la capacidad de reconocer que ello ha sucedido. Manteniendo este esfuerzo por conservar la presencia de la conciencia responsable, es posible llegar a no distraerse nunca más. En general, en el Dzogchen, la enseñanza de la autoperfección espontánea, el principio fundamental de la autoliberación, es la autoliberación de la visión o tawa, de la contemplación o gompa, del comportamiento o chopa y del fruto o drebu. Pero la autoliberación es una función de la pura presencia no dual de nuestra verdadera condición y en particular la autoliberación del comportamiento no puede surgir si no está basada en la pura presencia no dual de nuestra verdadera condición. Por lo tanto, si uno no logra hacer que la autoliberación de su comportamiento sea verdaderamente precisa, no podrá superar la separación entre sentadas para la contemplación y acciones cotidianas. A muchos jóvenes de hoy les encanta oír que el principio de autoliberación del comportamiento es la esencia de todos los tantra, los agama y los upadesha, las instrucciones secretas del Dzogchen. Sin embargo, algunos ignoran que la base de esta autoliberación es la pura presencia no dual de nuestra verdadera condición, mientras que otros, aunque tengan algún conocimiento teórico de dicha presencia y sepan razonar y discutir acerca de ella, tienen el defecto de que ni siquiera han intentado mantenerla en la práctica. En esto son como un enfermo que conoce perfectamente las propiedades y funciones de la medicina indicada para su mal y es experto en explicarlas, pero que puesto que no toma el remedio, no logra curarse. La sujeción a la condición dualista en la que nos encontramos aprisionados desde tiempo inmemorial es como una grave enfermedad para la cual el único remedio es el conocimiento verdadero del estado de autoliberación, más allá de todo límite y de toda posición sectaria. Cuando nos encontramos en contemplación, o sea, cuando reposamos en la continuidad de manifestación de la pura presencia no dual, no tenemos que cuidar del aspecto del comportamiento. Ahora bien, una persona que comienza a practicar solo podrá
penetrar el verdadero sentido de la práctica si alterna sentadas de contemplación y actividades cotidianas. Esto se debe al hecho de que nuestra lógica y nuestra consideración de los objetos de la percepción sensorial, y en particular de nuestro cuerpo material de carne y hueso, como concretos y reales, nos han hecho desarrollar un apego sumamente poderoso. Cuando meditamos sobre la vacuidad o ausencia de autonaturaleza, examinando mentalmente la cabeza, el tronco y los miembros del cuerpo uno a uno, podemos desecharlos como algo insustancial y así establecer fácilmente que no existe ningún yo. Ahora bien, esta vacuidad o ausencia de autonaturaleza no es más que un concepto que surge por medio del análisis intelectual y no el conocimiento verdadero de la vacuidad. Si, mientras estamos hablando cómodamente acerca de esta ausencia de autonaturaleza, una espina se clava en nuestro pie, gritamos con todas nuestras fuerzas. Esto demuestra que todavía somos esclavos de la condición dualista y que la vacuidad o ausencia de autonaturaleza, de la que sabemos hablar también, no se ha transformado en un estado manifiesto y verdadero. Por este motivo, es indispensable mantener la pura presencia no dual, base de la autoliberación del comportamiento en todas las actividades cotidianas y, cuando esta pura presencia no dual no esté manifiesta, mantener la presencia de la conciencia responsable. Puesto que la aplicación del comportamiento se ha enfocado de diversas maneras, han surgido varios tipos de leyes basados en condiciones exteriores, entre los cuales se encuentran las reglas religiosas y los ordenamientos jurídicos. Ahora bien, en lo que respecta al modo de observarlos, es importante señalar la gran diferencia de principio que existe entre el respetar una ley como consecuencia del mantener una conciencia responsable y el respetar la causa de la coerción externa. Puesto que todos estamos condicionados por el karma, por las pasiones y por el dualismo, son poquísimos quienes observan las leyes según su conciencia responsable. Por este motivo, aunque no lo deseen, todos los seres humanos tienen que someterse al poder de las diversas formas de leyes. Ahora bien, si nosotros, que ya estamos condicionados por el karma, por el dualismo y por las pasiones, añadimos a estos los límites que se derivan de tener que seguir las leyes por coerción, además de hacer aún más pesada nuestra carga, nos alejaremos del principio fundamental de la visión y del comportamiento del Dzogchen. Por ello, quien ha obtenido el verdadero conocimiento debe mantener de manera precisa la pura presencia no dual, clave de la autoliberación del comportamiento. Sin embargo, no hay que comprender la autoliberación del comportamiento en el sentido de poder hacer lo que a uno le plazca, ya que este no es en absoluto su principio. Si se la comprende de este modo, ello demostrará que no se ha comprendido el significado del conocimiento y su presencia. Por otra parte, es necesario distinguir muy bien desde sus respectivas bases entre el principio de la ley y el de la conciencia responsable. La ley se establece según las circunstancias de tiempo y lugar y condiciona al individuo desde el exterior. La conciencia responsable, en cambio, surge del conocimiento que posee el individuo mismo. Por ello, a veces las leyes corresponden a la conciencia responsable del individuo y a veces no corresponden a ella.
Ahora bien, si uno posee la conciencia responsable, podrá superar la actitud de quien observa las leyes por coerción. Aún más, una persona que posea la conciencia responsable y haya establecido la presencia, será capaz de vivir tranquila bajo cualquier tipo de leyes que exista en el mundo, sin ser condicionada por ellas. Muchos maestros importantes han dicho: con la fusta de la presencia apremia al caballo de la conciencia responsable. En efecto, la conciencia responsable no puede funcionar si no es sostenida por la presencia. A fin de comprender qué se entiende por conciencia responsable, puede ser útil considerar el siguiente ejemplo. Una persona adulta, en condiciones normales, tiene frente a sí una taza de veneno y está consciente de ello. Puesto que está consciente del peligro que ella representa, no necesita muchas explicaciones al respecto. Y, a su vez, puede advertir a otros que ignoran este peligro, diciendo: «En esta taza hay veneno, quien la beba morirá». De este modo, también en los demás surgirá la conciencia responsable y cada uno intentará evitar el peligro. En caso de que, aunque se conozca el peligro que representa el veneno, no se le dé la debida importancia o todavía se tengan dudas al respecto, o en caso de que no se tenga conciencia del peligro que él representa, no bastará con solo decir «esto es veneno», sino que será necesario agregar «prohibido beber», los transgresores serán castigados por la ley. De esta manera, a través de la amenaza de un castigo legal, se protege la vida de tales individuos. Este es el principio sobre el cual se basa la ley, e incluso, si es muy distinto del principio de la conciencia responsable, es indispensable para salvar la vida de las personas inconscientes. Ahora usaré el ejemplo para explicar lo que se entiende por presencia relativa de la conciencia responsable. Si una persona que tiene ante sí una taza llena de veneno tiene conciencia de ello y sabe bien cuáles son las consecuencias de beber el veneno, pero no tiene una presencia continua, todavía podría distraerse e ingerirlo. Es por esto por lo que se dice que si la conciencia responsable no está siempre acompañada por la presencia, es difícil que pueda dar resultados. El principio esencial del Mahayana es la unión de la vacuidad y la compasión. Ahora bien, si uno no tiene una conciencia responsable que vaya acompañada inseparablemente por la presencia, no podrá surgir una auténtica compasión. Y no sería inútil fingir ser muy compasivos si no experimentamos un verdadero sentimiento de compasión hacia los otros. Como dice un proverbio tibetano, para mirar tenemos los ojos, pero para vernos a nosotros mismos necesitamos un espejo. A fin de hacer surgir internamente una verdadera compasión, debemos observar nuestros defectos y tener una conciencia responsable de ellos, y debemos también ponernos en el lugar de los otros. Del mismo modo, tenemos que descubrir la verdadera condición de todos los fenómenos. Y para lograr todo esto, es imprescindible la presencia de la conciencia responsable. Si no la tenemos, aunque finjamos tener una gran compasión, tarde o temprano surgirá una ocasión que demostrará que, en verdad, dicha compasión jamás nació en nosotros. Hasta que nos surja una pura y genuina compasión, no habrá forma de superar las limitaciones y las posiciones sectarias. Pero, con el tiempo, muchos practicantes, en vez de desarrollar dicha compasión, llegan a considerarse a sí mismos como divinidades y a los demás como espíritus malignos, haciendo crecer con ello sus propios límites y desarrollando apego y odio.
Otros, aunque hablan mucho de Mahamudra y de Dzogchen, no hacen otra cosa que volverse más expertos y refinados en los comportamientos condicionados por los 8 intereses mundanos. Esta es la indicación concreta de que jamás surgió en ellos una auténtica compasión y por ende de que jamás nació en ellos la presencia de la conciencia responsable, que es la raíz de la compasión. En consecuencia, sin estar hablando constantemente de la práctica y sin querer ostentar una presencia elegante, debemos hacer nacer verdaderamente en nuestro interior la pura presencia no dual y ponerla en práctica constantemente y, en su defecto, mantener la presencia de la conciencia responsable. Esto es importantísimo en la enseñanza Dzogchen. En la ocasión de la fiesta de fin de año de 1977, durante un retiro que tuvo lugar en la aldea Lukumitoni, en Cerdeña, en el cual di explicaciones acerca del Kulaya Raja Tantra y otras enseñanzas a más de 100 personas, entre las cuales se encontraban practicantes masculinos y femeninos y otros interesados, consideré necesario escribir este consejo para quienes pertenecen a la comunidad Dzogchen, que traiga beneficios. Dzogchenpa Nankai Norbu.